Creemos que es importante porque o Globo fue fue como blanco de muchos cuestionamientos, muchas críticas, y yo realmente digo, esto fue periodismo puro, o sea, fue una información que llegó a los periodistas de O Globo y que se publicó porque no se podía no publicar algo así. Creo que es periodismo explícito, necesario y que muestra un compromiso muy grande con todas las investigaciones y con todo lo que se está haciendo en Brasil. A ver, Pablo, todo lo que está pasando tiene tantos ángulos para poder entrar, porque uno podría hacer efectivamente solo un programa sobre la cuestión del periodismo en Brasil, pero al mismo tiempo estamos pensando qué pasa políticamente, cómo se resuelve la crisis y más allá del sistema corroído de corrupción general que hay en la clase política de Brasil, lo que uno piensa es, efectivamente, ¿puede este Parlamento conducir elecciones indirectas? ¿Puede tener legitimidad eso? Sí, creo que tiene muchos ángulos. Uno es ese punto, otro es estos manipulites a la italiana, donde todo estalla y la justicia se vuelve un actor a veces desmesurado, porque termina teniendo un interés, teniendo tanto peso en la cuestión y tanta capacidad de filtrar selectivamente cosas y de decidir la política, que termina generando esto, que es como que el genio se salió de la botella y quién lo vuelve a poner. Y ahí lo tiene que poner la política, no la justicia. Sí. Porque la justicia puede investigar, pero la salida va a ser política al final de cuentas. Pero con estos políticos. Y entonces el problema conduce a lo que vos decís. ¿Quiénes son los políticos que van a volver a meter el genio en la botella? Este Parlamento parece difícil. Decenas de parlamentarios están acusados por la justicia, procesados por estos mismos casos de corrupción. Entonces, ahí la idea de la directa ya, que era la consigna tradicional, además de la época de la dictadura, parece una salida, al final de cuentas, por lo menos que sea el pueblo el que decide. Ahora, hay que ver si en este contexto, quiénes serían las figuras también que podrían atraer la atención, porque ahí hay desde figuras, no sé, como Marina Silva, hasta protofascistas como Jair Bolsonaro, que es un tipo completamente impresentable, que elogió a los torturadores de Dilma, le dijo a una diputada una vez, no te violo porque sos fea, y ahora está en 10% en las encuestas, ¿no? Sí. Entonces digo, también esto da lugar a mucha antipolítica y no siempre lo que viene es mejor. Más o menos dentro de la misma dirección me interesa tu mirada sobre esto como brasileña, porque efectivamente esta sensación de se tienen que ir todos los que están. Bueno, eso se está imponiendo en las redes sociales. Se habla mucho de que como un congreso en el cual el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, y el presidente del Senado también están involucrados en las investigaciones de Aquellos Lava que Jato. deberían ir en la línea sucesoria. Claro, digamos, acá lo que pasaría es, si Temer se va, sea por la renuncia, que no parece ser el camino que él quisiera y que esté dispuesto a adoptar, el camino que pareciera más viable es el de una salida negociada. El PSDB, el partido de Cardoso, está apuntando a eso, porque por más que no lo diga públicamente, considera que este gobierno está terminado. Sería el del juicio que está en el Tribunal Supremo Electoral sobre la chapa Dilma Temer. O sea, la financiación ilegal. Eso obligaría a una salida negociada y a que Temer se vaya. En ese caso, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, asumiría por 30 días y llamaría una elección indirecta. El gran debate es cómo sería esa elección indirecta, quiénes podrían ser candidatos. Es algo insólito, nunca ocurrió. Y bueno, hay algunas reglas que tal vez habría que cambiar, porque exministros no podrían ser, y hoy el nombre que suena, por lo menos hoy, en las últimas horas, es el de Enrique Meireles, el actual ministro de Hacienda. Sería un nombre de consenso, porque acá tiene que ser una persona que sea una garantía de que esto finalmente va a ser decisivo o definitivo hasta la próxima elección. No podemos estar dentro de 6 meses otra vez con otra situación de tanta inestabilidad. Entonces, bueno, es un nombre que surge también de la presidenta del Tribunal Supremo, Carmen Lúcia, que es una persona también que tiene mucho apoyo, que apoya las reformas, porque en paralelo a esto hay 2 reformas claves. Exactamente de eso iba a hablar, le iba a preguntar justamente a Pablo. La gente había salido a la calle para protestar por 2 reformas claves que benefician no a los sectores más populares precisamente, tiene que ver con la reforma previsional y con la reforma laboral. ¿No es extraño que en este momento estalle el tema Temer justo cuando estaba terminando como de atar esa legislación?
Sí, ahí hay que ver, había protestas, se supone que eso lo iba a discutir el Parlamento y sale este escándalo. Por eso él en el discurso juega un poco a eso también, cuando dice no voy a renunciar, lo que agita es el fantasma de la crisis política y económica, porque finalmente Brasil estaba como en los brotes verdes, que ahora es el término de moda para hablar de la pequeños síntomas de recuperación económica, y entonces de algún modo él está diciendo, bueno, si me sacan a mí, vamos a volver atrás con todo esto, ¿no? Y me parece que fue un argumento, no sé si va a ser muy eficaz, pero por lo menos intentó como última carta decir, si me sacan a mí va a haber más inestabilidad, lo cual es mucho decir, digamos, ¿no? Porque no es que con él el horizonte sea muy claro, pero es verdad que se estaba discutiendo eso, y esto implica además poner a todo el Congreso a discutir, si hay elecciones directas, una reforma constitucional en tiempo récord, además sería necesario hacerla, ¿no? Muy rápido para que pueda haber elecciones. Es complicado, ese escenario es complicado. Buenos días a ambos. Janaína, a esta hora, el portal de O Globo, el diario donde trabajas, está diciendo que va a haber un segundo pronunciamiento de Temer en la semana después del no renunciaré. Esta tarde se desconoce el contenido, pero están diciendo que podría salir a rebatir de nuevo las acusaciones de JBS, la empresa frigorífica que está en el centro de la situación. Se desconoce, por ahí sale con otra cosa. Pero la pregunta que te quiero hacer es relacionada con el sistema ya no político, sino con el sistema empresarial en Brasil. Por primera vez las grandes empresas también, que podrían también en algún sentido garantizar el status quo, están totalmente salpicadas. Entonces, no queda una que no esté sucia por esta larga trama brasileña. ¿Vos qué crees que está pasando? ¿Por qué las empresas están haciendo esto? En el caso de JBS se habla de un intento incluso de mejorar su imagen ante su mercado, que es un 80% en el exterior, y hay quienes están diciendo que está rifando a Brasil por sus intereses empresariales. Bueno, yo creo que este escándalo demostró, por un lado, hasta qué punto estos grandes grupos económicos tuvieron influencia en la política en los últimos años. Tu pregunta sería, ¿por qué ahora están tratando de sincerarse y cómo recuperarse el sistema empresarial también, el sistema privado, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, en el caso de JBS, yo personalmente veo más que nada un intento por salvarse ellos mismos, ¿no? Porque es muy interesante la trama de JBS. Estos dos empresarios que ahora están fuera, que también van a tener que hablar, me imagino, en algún momento, por iniciativa propia se pusieron un grabadorcito en el bolsillo y se fueron a reunir nada más y nada menos que con el presidente de la República, con el senador Aécio Neves, a obtener pruebas para después ir a la justicia y decir, tenemos esto y queremos negociar nuestra situación. Es algo realmente impresionante, o sea, a mí no me deja de sorprender el video donde Wesley cuenta, yo le daba esto a tanto, fulano tanto, porque yo quería, no sé, un crédito en el BNDES y quería intervenir acá. Estaba metido en absolutamente todo con el dinero de la empresa, que es un gigante hoy, ¿no? Es una empresa además muy diversificada en cuanto a sus inversiones, sí. Carne. Entonces, realmente es muy impactante hasta dónde llegaban estas personas, ¿no? Marcelo Odebrecht, que ahora está preso, y este señor, que no era muy conocido en Brasil. Ahora, bueno, son las figuras más mencionadas, pero hay como una sorpresa muy grande y una sensación de que finalmente Brasil era gobernado y las decisiones en realidad no partían del poder político, sino de estos grandes sectores económicos que fueron muy beneficiados, y no se salva a nadie. O sea, la tapa de O Globo hoy es soborno sin partido, o sea, es soborno para todos, para el PSDB, para el PT, para el PMDB, todos entraron en el juego. Entonces, por un lado es, bueno, esto sí es una limpieza y de acá tenemos que salir mejor porque hay que reconstruir, no se puede hacer más nada. Y por otro lado, es muy impactante saber que todo lo que se hizo en los últimos años estuvo contaminado por este esquema que vinculaba tan fuertemente empresarios y políticos, ¿no? Y claramente creo que es así como vos decís, creo que deben estar buscando limpiar su imagen y mostrarse como, bueno,
arrepentidos de lo que hicieron. De hecho, pidieron disculpas públicamente. Y a eso, bueno, a eso apunta más que todo ahora la mirada hacia el futuro, más allá de la salida coyuntural, que puede ser con el Tribunal Supremo Electoral el 6 de junio, si se pronuncia. ¿Qué va a pasar en un ambiente polarizado como el de Brasil, con una gran fragmentación política? ¿Qué va a pasar con los partidos políticos, Pablo? Bueno, ya en realidad el problema en Brasil me parece que es qué pasaba antes también con los partidos políticos, porque además se mencionó antes, creo, al pasar, el tema del sistema político brasileño es muy analizado a la hora de explicar también qué incentivos había este sistema de soborno sistémico. Como decías, no era un soborno a un partido, a un presidente, a una figura, era un sistema de financiamiento de la política. Hubo otros casos, el Mensalao, por ejemplo, que fue la compra de votos en el Parlamento, y me parece que una cuestión que estuvo en algún momento en la agenda era la reforma política, porque tal como está planteado el sistema electoral, que es bastante complejo, es muy difícil que el que gana la elección, el presidente, tenga mayoría en el Parlamento y necesita sí o sí armar una coalición, y esa coalición se compra básicamente, se puede comprar con cargos o con plata, pero al final de cuentas es un mercado político donde se arma una coalición y así como se arma, se desarma. Digo, finalmente lo que pasó con Dilma es que se desarmó esa coalición. En el límite, más allá del debate si fue golpe o no, lo que pasó es que perdió su coalición, por eso Temer era el vicepresidente de ella, no era un enemigo, podía ser un enemigo interno, digamos, pero no. Entonces me parece que el tema de cómo reconstruir el sistema político va a estar en la agenda más allá de la figura que pueda ser presidente ahora o en la elección popular. Y me parece que tal como está el sistema de partidos, con el MDB, que es una especie de partido taxi oportunista que siempre cae parado en el oficialismo que haya, esta forma de elegir donde se combina lista y elecciones individuales y aparecen figuras como el payaso Tiririca, creo que de pronto es el más votado y eso atrae un montón, eso arrastra un montón de gente en listas que nadie conoce. Entonces me parece que eso es medio fundamental, me parece, para una salida, como decía Janaína, más global de esta crisis, no una salida coyuntural. Janaína quiere hacer un comentario con respecto a esto. Sí, no sé por qué se me vino a la memoria una conversación que tuve con el ex canciller Celso Amorín, una persona que personalmente respeto mucho. Hace pocos meses, vive en Río, a veces converso con él, y me dijo en esa conversación hace pocos meses que el error que él considera que Lula cometió fue no haber hecho una reforma política y haber terminado siendo absorbido por el mismo sistema político de sus antecesores. Él dice, si yo hay algo que creo que nos equivocamos fue en eso, y terminó siendo lo mismo, ¿no? A propósito de esto, Janaína, ¿cuál es la situación de Lula frente a esto? Porque también ahora se lo acaba de involucrar también en una nueva denuncia. ¿Esto pensás o se piensa en Brasil que es para descalificarlo como candidato? Hay razones que también a Lula lo dejan involucrado en esto y tampoco se salva de esta situación y habrá que buscar otros candidatos, porque realmente es muy complejo. Tampoco te pido una respuesta muy firme porque estamos todos pensando en esto, que por otra parte, un poco siguiendo lo que decía Pablo recién, Stefanoni, parece que aparte en cómo se ha manejado la política en Brasil, sentimos medio reflejado que el resto de los países debe estar sucediendo o habrá sucedido algo bastante parecido, ¿no? Bueno, Lula aparece en las encuestas como uno de los posibles candidatos que tendría tal vez mayor apoyo. No estamos hablando de mucho apoyo, pero nadie tiene mucho apoyo hoy en Brasil. Es interesante, pareciera que va a ser uno de los que va a liderar el pedido de las directas ya, o sea, de elecciones directas ya, para él ser candidato. Sé por gente cercana a él que todavía tiene fuerzas para hacerlo, porque es una persona que está muy golpeada, que perdió a su mujer hace poco, digamos, realmente es una persona que viene enfrentando una situación personal muy difícil y judicial muy difícil también. Todavía no está condenado, puede ser candidato, todavía no fue inhabilitado, es una posibilidad de que eso ocurra, así que Lula sigue muy presente en la política brasileña y hay personas que no descartan incluso que pudiera volver a ser electo si hubiera una elección directa. Si fuera una elección indirecta, creo que no podría ser candidato, y ya para el año que viene su situación en la Lava Jato tal vez se complicaría. Habría que ver quién sería su adversario. Sería del PSDB tal vez. Doria era alcalde de San Pablo, es uno de los mencionados. Yo personalmente lo veo a Lula bastante golpeado, como no podría ser de otra manera, pero todavía le veo digamos, un resto
para volver a intentarlo y bueno, es difícil, digamos, pero el PT no tiene otro candidato tampoco, no hay alternativa a Lula. ¿Qué tal? Buen día. Yo le quería preguntar a Pablo, que tiene una mirada en general bastante panorámica, bastante amplia de lo que pasa en América Latina, por la repercusión a nivel regional de esto, porque uno ve los dos modelos en algún sentido polares del ciclo de la izquierda de América Latina, de un lado Brasil, del otro lado en Venezuela, son dos modelos que están en crisis por motivos diferentes, digamos, aun cuando la izquierda bolivariana todavía está en el poder y la izquierda más lulista, digamos, haya sido desplazada del poder. Entonces, ¿cuál crees vos, Pablo, que puede ser la repercusión de esta crisis brasilera en América Latina? Por ahí no tanto en términos económicos, que más o menos lo sabemos, sino también en términos de, bueno, planteo ideológico de la izquierda. Creo que primero en términos políticos es clara porque Brasil era finalmente el motor de la integración y el que podía unir a los dos bloques. Cuando se hablaba de que América Latina estaba dividida, la grieta latinoamericana entre la Alianza del Pacífico y el ALBA o el Atlántico, Brasil podía dialogar con ambos y de hecho UNASUR, otras iniciativas partían de esa posibilidad. Y me parece que Brasil pasó de ser ese motor, esa posibilidad de una integración menos ideológica como podía ser la iniciativa venezolana, a ser un factor de inestabilidad, o sea, de un extremo al otro en la región. Y en relación por un lado, en relación a las izquierdas, bueno, las izquierdas hoy de algún modo se ven enfrentadas a la dificultad con los dos modelos, si había dos, que era discutible también, que hubiera realmente dos modelos totalmente distintos, se enfrenta a que los dos están en problemas, digamos. Lula desde fuera del poder, por la trama esta de corrupción, y Venezuela por la situación que se vive, que es complejísima, aunque Maduro tiene mucha más capacidad de resistencia de la que normalmente le atribuíamos todos, porque siempre parecía que Maduro se caía, pero finalmente no se cae y ya no sabemos si se va a caer. Digo, yo no firmaría acá. Entonces, ahora pasó la cosa al otro lado, ahora el que parece que se va a caer primero es Temer, que era de algún modo el amigo del antipopulismo latinoamericano. Digo, todos sacaron fotos con Temer, Mauricio Macri fue muy rápido a reconocerlo y Temer dijo que coincidía en todo con el gobierno argentino. Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, uno de los líderes opositores detenidos, hace poco se sacó una foto y me parece que esto lo que pone en cuestión es cuán institucional era el antipopulismo para criticar al otro bando, y me parece que ahora se armó este zafarrancho donde todos tienen sus muertos en el placar de algún modo, me parece. Tanto la izquierda, que no sabe muy bien cómo salir, cómo explicar lo de Venezuela, pero también la derecha en América Latina, la nueva derecha, o bueno, no sé, el bloque que se oponía al populismo, porque es bastante incómodo, me parece, la situación de Temer, digamos. Muestra que tampoco era tan diferente esto y que ese clivaje entre populismo, república, no era tan claro como se podía sostener, ¿no? Yanaira, en lo personal, ¿cómo imaginas que es la salida? ¿Cómo imaginas lo que va a ser esta salida? Yo hoy no veo a Temer logrando cumplir su mandato, lo veo difícil, está bastante difícil. Tampoco lo veo renunciando, bueno, ahora va a pronunciarse nuevamente, veremos qué dice, pero las informaciones que tenemos es que está muy firme en su posición de no renunciar y tiene ahí un círculo rojo interno que también lo está aconsejando a no renunciar porque quedaría muy debilitado ante las investigaciones, perdería la protección que tiene siendo presidente y también hay mucha gente alrededor de él que tiene mucho para perder si él renuncia. Pero el PSDB, que es un partido muy importante para su base aliada, está bastante, digamos, decidido a buscar una salida negociada, una salida lo menos traumática posible, una salida constitucional, por supuesto. Y si Temer no logra convencer al PSDB de que es mejor que él se quede, se le va a complicar. O sea, sin el PSDB, que tiene 4 ministros, es un apoyo muy importante, es difícil. Yo imagino que en los próximos días va a quedar más acorralado y vamos a caminar hacia las indirectas. Yo pienso que sí, con mucha presión para que sean directas, pero está difícil en este momento. Tal vez indirectas y llamado rápido a elecciones, digamos, primero indirecta y llamado rápido a elecciones directas, podría ser. Eso no sé, o sea, me parece que es más indirectas para elegir una persona lo más, digamos, confiable, claro, y de que represente una garantía de que se van a hacer las reformas y de que se va a cumplir el mandato, claro, y que acá terminó el caos, ¿no? Yo lo veo. Quizás un elemento para complementar que todavía está, me parece, en cuestiones si la calle se va a pronunciar de manera más contundente, porque por ahora lo que vimos es que en muchos momentos desde el Fora Color
en los 90 hasta el impeachment a Dilma. Y el fora Temer de ahora. Y el fora Temer fue perder la calle también. Digo, Dilma finalmente, uno de los grandes problemas del PT fue que perdió la movilización social y no pudo contrarrestarla. Y me parece que todavía no está claro si realmente va a haber movilizaciones masivas el fin de mañana, creo que está convocado, y realmente la calle puede torcer por las directas ya, ¿no? Claro. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros hablando de un tema que realmente nos tiene a todos expectantes y bastante preocupados. Muchas gracias. Nos estamos yendo a la primera pausa. Tenemos muchísima más información para compartir con ustedes hasta las 2 de la tarde. Creemos que es importante porque Globo fue fue como blanco de muchos cuestionamientos, muchas críticas, y yo realmente digo, esto fue periodismo puro, o sea, fue una información que llegó a los periodistas de O Globo y que se publicó porque no se podía no publicar algo así. Creo que es periodismo explícito, necesario y que muestra un compromiso muy grande con todas las... Que era la consigna tradicional, además de la época de la dictadura, parece una salida, al final de cuentas, por lo menos que sea el pueblo el que decide. Ahora, hay que ver si en este contexto, quiénes serían las figuras también que podrían atraer la atención, porque ahí hay desde figuras, no sé, como Marina Silva, hasta protofascistas como Jair Bolsonaro, que es un tipo completamente impresentable, que elogió a los torturadores. Investigaciones y con todo lo que se está haciendo en Brasil. A ver, Pablo, todo lo que está pasando tiene tantos ángulos para poder entrar, porque uno podría hacer efectivamente solo un programa sobre la cuestión del periodismo en Brasil, pero al mismo tiempo estamos pensando qué pasa políticamente, cómo se resuelve la crisis y más allá del sistema corroído de corrupción general que hay en la clase política de Brasil, lo que uno piensa es, efectivamente, ¿puede este Parlamento? ¿Y quién lo vuelve a poner? Y ahí lo tiene que poner la política, no la justicia. Sí. Porque la justicia puede investigar, pero la salida va a ser política al final de cuentas. Pero con estos políticos. Y entonces el problema conduce a lo que vos decís. ¿Quiénes son los políticos que van a volver a meter el genio en la botella? Este Parlamento parece difícil. Decenas de parlamentarios están acusados por la justicia, procesados por estos mismos casos de corrupción. Entonces, ahí la idea de la directa ya... Conducir elecciones indirectas, ¿puede tener legitimidad eso? Sí, creo que tiene muchos ángulos. Uno es ese punto, otro es estos manipulites a la italiana, donde todo estalla y la justicia se vuelve un actor a veces desmesurado, porque termina teniendo un interés, teniendo tanto peso en la cuestión y tanta capacidad de filtrar selectivamente cosas y de decidir la política, que termina generando esto, que es como que el genio se salió de la botella.